¡Bu! Os ha asustado sobremanera, ¿verdad? En realidad me iba a poner una máscara, pero hace tanto calor que creo que si me la pongo muero ipso factus interruptus. Ya sabéis, ¿no? Una muerte todo necrofílica o necrótica. Bueno, necros, jajaja. 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 ¡Bú! Madre mía, los sustos que os doy, ¿eh? Es que el miedo es maravilloso y el horror mucho más maravilloso. Pero ¿qué clase de horror tenéis en vuestra mente? Yo no lo sé, no estoy en vuestra mente. De momento, porque yo puedo ser como Freddy Krueger y mientras dormís meterme en vuestras pesadillas y hacer lo que quieran ellas. Si es que soy maravilloso, soy un espectro inhumano, humano, antropocéntrico, no antropocéntrico de este mundo y del otro. Ja, 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 bu. ¿Qué pasa, gente guapa? Hoy vamos a hablar de black metal, círculos mágicos, Lovecraft, detectives de lo sobrenatural, de bestias inhumanas, del horror de la filosofía o de la filosofía del horror. Así que sin más preámbulos, bienvenidos y bienvenidas al gran show de la literatura. ¡Venga, vamos allá! ¡Oh, miedo! Let's read about it. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse, darle a like si os ha gustado y a la campanita para que os avise el nuevo video. Y recordad que podéis seguirme en mis redes sociales que aparecerán aquí en pantalla y que se están volviendo terroríficamente buenas. Bueno, bonito y barato. No sé si no me acuerdo cuánto me costó, pero bueno, como siempre digo lo mismo, pues era barato. Hoy vamos a hablar de este maravilloso libro que es En el polvo de este planeta, el horror de la filosofía, volumen 1 de Eugene Tucker, ¿vale? De la editorial Materia Oscura, ¿vale? Aquí lo tenéis. Viene con solapa de esta que todos odiamos, ¿vale? Pero está muy guapo porque tiene así como las páginas negras, no sé, y tiene así como, no sé, parece más un manuscrito que un libro normal. No sé si es por la editorial, aunque luego veremos que el volumen 2 y 3 no se parecen en nada. Voy a quitarle la solapa a esta, ¿vale? Para no volvernos locos. Y solo he leído el primer volumen, que lo tenéis aquí porque... Ay, el volumen 2 lo tengo aquí, que se llama Rutilante Cadáver Especulativo. Y el volumen 3, Tentáculos más largos que la noche, ¿vale? Estos son los 3 volúmenes que componen esta trilogía sobre el horror de la filosofía de Eugene Tucker y que, pues conforme los vaya leyendo, los traeré al canal, claro que sí. Pero vamos a ver... ¿de qué trata este libro? Pues es un libro filosófico. Venga, hasta luego, jaja. Bueno. ¿Qué mejor que empezar por lo que el propio autor nos dice que es el objetivo de este libro? Así que yo simplemente voy a citar, ¿vale? El objetivo de este libro es explorar la relación entre la filosofía y el horror a través de este tema del mundo impensable. Más concretamente, exploraremos la relación entre la filosofía en sus fronteras con varios campos adyacentes: demonología, ocultismo y misticismo, y el género del terror sobrenatural, en tanto se manifiesta en la ficción, los cómics, la música y otros medios. Este es el objetivo, ¿no? Que nos propone el autor para su ensayo filosófico, y creo que lo va cumpliendo por lo menos en el volumen 1, donde pues nos preguntamos, sobre todo la gran pregunta que se hace o que subyace a todo este libro es: ¿puede existir un horror que no sea para nosotros, de nosotros, por nosotros? Es decir, ¿puede existir un horror que no sea enteramente humano, que no sea antropocéntrico, que no nos pertenezca a nosotros, que pertenezca a ese mundo impensable al cual nosotros no podemos llegar? ¿Y qué relación tendríamos con ese tipo de horror? ¿Sería una relación misteriosa, demonológica, ocultista, científica? Porque la mayoría del horror, y lo va explicando a lo largo del libro, que ahora ahondaremos un poco más, la mayoría del horror que nosotros imaginamos, pues depende de nosotros. Es decir, se parece demasiado a nosotros como para que sea un horror que no nos pertenezca, por decirlo así, ¿no? Que sea un horror natural, ¿no? Y que no sea un horror social o artificial creado por nosotros. Tanto hombres lobo, vampiros, fantasmas, al fin y al cabo son nuestros horrores, pero no son el horror del mundo, ¿vale?
ahí creo que podemos establecer la diferencia. Yo espero que se entienda lo que voy a contar, porque el libro es sencillo de leer, aunque en algunas partes se complica, pero en cuanto a, no, va a ser una filosofía muy sesuda, no, os encontráis un ensayo bastante accesible, ¿vale? Hay que tener unos conceptos claros, pero bueno, siempre se puede buscar en San Google y lo encontraremos fácilmente, ¿no? Porque nadie nace sabido, ¿no? El libro empieza con un prefacio donde nos explica el objetivo, donde nos explica qué es el horror de la filosofía, y dice que es el aislamiento de aquellos momentos en los que la filosofía revela sus propias limitaciones y restricciones, momentos en los que misteriosamente el pensamiento se enfrenta a su propia posibilidad. Significa, pues, el pensamiento de lo impensable, que la filosofía no puede expresar más que por un lenguaje no filosófico, y es precisamente el género del terror sobrenatural uno de los lugares privilegiados donde encontrar este pensamiento paradójico de lo impensable, ¿no? Aquí nos habla del horror de la filosofía. ¿Cuál es el miedo de la filosofía? ¿Cuál es el terror de la filosofía? Pues encontrarse con el límite de sus pensamientos, con el límite, con la frontera de sus propias posibilidades para explicar la realidad y el mundo que conocemos. En este libro nos sigue diciendo, el vínculo que relaciona filosofía y horror es la idea de el mundo. El mundo es humano y no humano, antropocéntrico y no antropocéntrico, a veces incluso misantrópico. Posiblemente uno de los mayores retos a los que se enfrenta la filosofía hoy sea comprender el mundo en el que vivimos como humano y al mismo tiempo como no humano, y hacer esto de manera política, lo que estaba comentando con anterioridad. Lo complicado es disociar y separar el mundo humano del mundo no humano, y empezar a comprender cómo funciona el mundo no humano, cómo funciona el mundo sin nosotros, sin que nosotros seamos, por decirlo de una manera, el centro, ¿no?, de esas explicaciones, tanto naturales como sobrenaturales, tanto filosóficas, tanto científicas, políticas, históricas, etc, 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 donde pues nosotros hemos creado una historicidad del mundo en base a nosotros. Nosotros hemos creado una política del mundo en base a nosotros. Nosotros hemos creado un horror y un terror del mundo en base a nosotros. Una vez, nos hace este prefacio, empiezas hablándonos sobre demonología y qué es lo que significa, ¿no? Y empieza hablando sobre la palabra black en el black metal, donde asocia la palabra black, al final de toda una exposición y una argumentación, asocia la palabra black a Satán, a algo satánico, pero no a un satanismo no sé si se diría bien, mistificado, no a un misterio satanista, no a una especie de religiosidad, sino más bien a una ruptura y a un ir más allá de lo establecido. También aparece el black metal, también aparecen signos paganos que no tienen tanto que ver con Satán, sino que tienen que ver con una alteridad, con algo alterno a una religiosidad imperante, que sería la cristiana, la protestante, etc, 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 ¿no? Una vez nos expone esto de la palabra metal, ¿vale? Sobre todo hablando de demonología, habla sobre si hay demonios y cómo llegar a conocerlos, ¿no? Y nos habla más bien de la relación que ha tenido en la historia los diferentes artefactos culturales con la demonología o con los demonios, desde los exorcismos, desde cómo eran estos exorcismos, desde cómo se solucionaban los exorcismos y cómo hemos ido cambiando en esas soluciones, cómo han ido influyendo diferentes maneras de ver lo místico, lo oculto, en la manera que nos hemos relacionado con los demonios, ¿no? Y por último se pregunta si la demonología es una materia de estudio respetable y nos va pues yendo por la historia explicándonos cómo se ha ido estudiando los demonios, qué ha habido en contra, qué ha habido a favor y todas estas cuestiones, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre la filosofía oculta, que es el segundo capítulo, o sí, el segundo apartado de este maravilloso ensayo.
y nos explica aquí bastantes cosas interesantes. Nos habla de la filosofía oculta de Agripa, que es un libro, ¿vale? De oculta filosofía, donde nos cuenta pues cómo la relación entre lo oculto y la ciencia siempre ha estado unida. Siempre han ido de la mano. Hubo una separación con el siglo de la Ilustración, o un intento de separarlas, ¿vale? Pero que no se ha conseguido enteramente. Siempre hay un misterio en la ciencia que se supone que es iluminadora. Veremos después con el misticismo que la luz no engrandece a la persona que la descubre, sino que la empequeñece, y que lo más interesante es la oscuridad, porque significa que no conocemos. Por lo tanto, vemos pues un repaso de cómo las ciencias siempre han sido unas ciencias ocultas, ¿vale? Y que nunca han conseguido alcanzar esa luz plena y el conocimiento supremo del mundo. Después nos habla de Fausto, desde del doctor Fausto de Marlowe hasta el Fausto de Goethe, de cómo la relación con lo misterioso ha ido cambiando en diferentes novelas, sobre todo qué pedirle a lo sobrenatural, que es de lo que va Fausto. ¿Qué pedirle a lo sobrenatural? ¿Qué le pides a un demonio? Desde la paz mental, desde la paz del alma, hasta las cosas materiales, desde la paz en el espíritu, como he dicho anteriormente, y vemos diferentes cambios, ¿no? Después nos habla pues de The Devil Rides Out de Wheatley, The Black Easter o Faust Aleph Null de Blish. También son otras obras interesantes, ¿vale? Yo simplemente estoy desgranando. Todo esto tiene que ver con la filosofía oculta. Y después llega a los detectives ocultos. Por ejemplo, Carnacki, de Hodgson, y de Borderland, en Rumbo a lo Desconocido, ¿no? Y aquí nos habla, por ejemplo, de la utilización de muchos detectives, de algunos, sobre todo estos detectives que tratan con lo oculto, de algunos misterios y de algunas herramientas mistéricas, ¿no? Y nos va comentando como, por ejemplo, el círculo mágico se utiliza de diferentes formas y se entiende de diferentes formas dependiendo de la relación que tenemos nosotros en ese tiempo, en ese contexto, que tenía el autor en ese contexto, con lo sobrenatural, desde el círculo mágico como protección contra el mal, es decir, como una zona que nos purifica y nos aleja del horror, hasta el círculo mágico Lovecraftiano, que tiene que ver, por ejemplo, con el horror cósmico, que es un círculo que es más bien una puerta a otra dimensión que algo que nos protege. E incluso mucho más allá, en las obras de ciencia ficción de terror que existen, ¿vale? Por ejemplo, por poner un ejemplo en videojuegos, pues tienes Dead Space, ¿vale? Pues ese tipo de obras de terror y ciencia ficción que existen, no me acuerdo el nombre que da aquí, no me acuerdo de la obra, pues aparece el círculo mágico, pero un círculo mágico mucho más tecnológico, como si fuese un portal donde al tocar muchísimos botones, en esas películas antiguas de ciencia ficción donde había aparatos gigantescos con millones de botones y lucecitas y hacían pues al tocar muchísimos de esos botones, lo no entendible, que nosotros como espectadores no entendemos qué está pasando, se convierte en sobrenatural. Esa ciencia que antes se podía explicar se convierte en sobrenatural porque no entendemos el proceso que abre el portal, y ese portal nos lleva a otros mundos y otras dimensiones, como si fuese un círculo mágico Lovecraftiano, pero que tiene más que ver con los misterios científicos que con los misterios sobrenaturales, por decirlo de esta manera, habituales, ¿no? Que tendríamos en la historia y en la realidad, ¿no? Este pasaje, ¿no? nos comenta, pues, como he dicho, los diferentes círculos mágicos y cómo han influido en nuestra concepción del horror, de lo sobrenatural. Pero también nos hablan de los monstruos, ¿no? Y la relación que hemos tenido con ellos. Por ejemplo, nos habla de Kaltiki, el monstruo inmortal, de lo desconocido, y del gondolero negro del Leiber, ¿vale? Es algunos artefactos culturales interesantes. ¿Qué nos comenta Eugene Tucker sobre los monstruos y nuestra relación con ellos? Pues va haciendo un repaso de cómo nosotros hemos ido creando monstruos que primero se parecían a nosotros para intentar disociarnos, intentar crear un mal que nos fuese conocido y por lo tanto poder luchar contra él, ya sea fantasmas, ya sea vampiros, ya sea hombres lobos. Necesitábamos un mal cotidiano, ya sean las brujas, ¿vale? Que eso sí que es un mal más interior y que se injerta dentro de nuestra comunidad, mientras que
los vampiros que están lejos, los fantasmas que están en sitios abandonados, ¿no? Pero, por ejemplo, el hombre lobo o las brujas es un mal que se encuentra dentro de nuestras propias comunidades, haciendo que tengamos miedo los unos de los otros. Esto es muy habitual para crear separaciones o para acabar con personas indeseables de nuestra propia comunidad, ¿no? El hombre lobo no es un monstruo todo el rato, es un ser humano que se transforma, y las brujas no son brujas todo el rato, son personas que tienen poderes, y por lo tanto es muy fácil que seas tú, que sea yo, que sea tu vecino o que sea tu vecina. Después hemos pasado a ciertas entidades, por decirlo de esta manera, no humanas, pero es que sí que tienen un comportamiento muy parecido a nosotros, ya sea, por ejemplo, cosas antropomórficas, bichos como si fuesen babosas, la cosa del pantano, cosas de este tipo, ¿no? Después hemos llegado a seres que se comportan como seres biológicos que vienen del espacio, véase la cosa de Carpenter, por ejemplo, ¿vale? Nosotros entendemos el funcionamiento de la cosa de Carpenter no porque entendamos qué hace la cosa o qué es la cosa, sino porque el comportamiento de la cosa es un comportamiento cuasi biológico o biológico, y por lo tanto entendemos muy bien lo que está buscando todo el rato, que es la reproducción y la supervivencia, ¿no? Intentar crear su sitio en el mundo a donde ha llegado desde fuera. Pero el autor hace una distinción muy interesante. Están las cosas que no comprendemos, las cosas que también nosotros hemos creado, que se acercarían muchísimo a ese horror no humano del que va desapareciendo y se va acercando más al mundo de lo impensable que al mundo de lo pensable, que serían cosas como pues monstruos que han salido de la radioactividad, babosas como The Bob, me parece que es una película donde es una babosa, no es ni una babosa, es una cosa que no tiene forma, que se va comiendo y mientras come va creciendo, ¿vale? Y se va comiendo árboles, después coches, después ciudades enteras, y que no tiene ni forma, no tiene ni inteligencia, sino que simplemente avanza. Se parece más a una catástrofe natural que a un monstruo sobrenatural, ¿no? Y estos seres serían los que más se acercarían a ese terror no humano, ¿no? Y nos va explicando cada una de estas de estos seres, por qué son así, qué características tienen y qué dicen sobre la filosofía y su horror, ¿no? Después, en un tercer capítulo, nos habla del horror de la teología, y lo más interesante es que nos habla, por ejemplo, de la vida después de la muerte, de la vida blasfema, nos habla de la plaga ambiental, de cómo también existe un terror climático que cada vez es muchísimo mayor, y que cada vez aparece más en diferentes artefactos culturales, ¿no? Como el clima también se convierte en algo a lo que debemos temer. Aparece también el necros como atracción y repulsión, donde veremos, por ejemplo, si no me equivoco, ¿cómo se llama? La putrefacción como elemento significativo del acercamiento a la muerte. Y después tenemos la vida biológica, como también lo biológico se convierte en algo de terror. Diferentes criaturas, y después la relación entre extinción y existencia, ¿no? Que es una de las últimas partes del tercer capítulo, que es muy interesante. Después habla sobre la vida como no ser y del horror anónimo, o el horror que no tiene nombre, donde los monstruos no sabemos qué son, los desconocemos completamente. Ese miedo ya no es solo visceral nuestro, sino que es incluso un miedo cósmico, un miedo universal, el no saber qué es la cosa, el no saber si la cosa es una cosa, el no entender realmente qué es lo que tenemos delante, que el monstruo realmente que no tenga rostro. Por lo tanto, nuestro acercamiento a él sería un acercamiento realmente no de miedo ni de curiosidad, sino ambivalente, sino que iríamos yendo del miedo a la curiosidad, de la curiosidad al miedo todo el rato, hasta intentar descubrir qué es lo que tenemos ahí delante. Por último, termina con un prólogo muy interesante, donde pues va comentando un poema de terror que apareció en un foro y nos va hablando sobre las características de ese poema. La verdad es que es un libro un tanto raro en su disposición, pero realmente interesante, como habéis podido ver.
poco más que contaros, la verdad es que he ido desgranándolo poquito a poco. Creo que es un libro muy interesante. Creo que a los amantes del terror, sobre todo que hayan leído libros de terror como Carnacki, a Hodgson, a Lovecraft, que han visto algunas películas de terror, no solo las actuales, sino las antiguas, las más clásicas, pues encontrarán en este libro un maravilloso paseo por esos artefactos culturales, ¿no? Y un maravilloso, no sé si decirlo, inicio de pensamiento, o una nueva puerta, o ventana, mejor dicho, porque no te abre una puerta, sino que te abre una ventana donde tú te debes tirar, ¿vale? Y confiar en que saldrá bien. No lo sabemos, ya os lo contaré en el tercer volumen, pero es muy interesante porque te abre esa ventana para intentar comprender no solo lo que te gusta y te apasiona como lector o lectora de terror, sino para intentar entender qué es eso. ¿Por qué lo terrorífico es terrorífico? ¿Por qué el horror es tan importante para nosotros? Y si existe o no un horror fuera de nosotros, o es solo algo humano. ¿Existe el miedo en la naturaleza? ¿Existe el terror? En lo que está mal la pregunta, pero la hago así, ¿vale? Para que se entienda, ¿vale? Separemos que nosotros no somos naturales, ¿vale? Por decirlo de esta manera. ¿Existe el horror en la naturaleza? ¿Existe el miedo? ¿Existe el terror? ¿O solo es algo nuestro? Es algo que nosotros hemos creado, ¿no? Esa es una de las preguntas que como hemos visto al principio, es uno de los objetivos, es intentar comprender si dentro del mundo que es no humano y humano, existe un terror no humano, ¿no? O un horror no humano. Y dentro de ese horror, si la filosofía... Y si existe ese horror, si la filosofía sería capaz de comprenderlo o llegaría a su horror, al horror de la filosofía, que es encontrarse con la frontera de sus propios pensamientos, con el límite de sus propias capacidades. En el polvo de este planeta es un paseo interesante. Para los amantes del terror creo que sería muy interesante leérselo. Es un libro que recomiendo, sí, por lo menos el primer volumen, que es el que he leído. Así que poco más que contaros. Es muy interesante y es apetecible y yo creo que os gustará, ¿no? Así que en el polvo de este planeta, el horror de la filosofía, volumen 1 de John Tucker, recomendadísimo. Pues ya estaría, queridos y queridas. Creo que me ha llevado bastante tiempo explicar el libro, pero creo que sí que voy a alargar un poquito más las reseñas, ¿vale? Esto lo iré haciendo poco a poco, porque explicaré un poquito más de los libros, o intentaré, más que explicar de los libros, desgranar un poco qué es lo que nos quieren contar, sobre todo estos que son de no ficción y son más filosóficos. Pues bueno, intentaré explayarme más. La verdad es que cuesta mucho explicar un libro que es tan ecléctico y un poquito raro, ¿no? Y que experimenta en muchas cosas que no son habituales de leer, ¿vale? Por lo demás, pues espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, os mando millones de abrazos, millones de besos de terror, de miedito, de horror, y como siempre nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao.